Centro Democrático, quien nos va a hablar precisamente de ese informe que presentó la señora Claudia López sobre el supuesto asesinato de 11 personas a manos de la policía, por lo que han dicho se cometió una masacre. Está con nosotros en línea, a quien saludamos con los muy buenos días. Representante José Jaime Uzcategui, bienvenido a la Hora de la Verdad. Demar, muy buenos días. Un gusto escuchar al doctor Fernando Londoño nuevamente al frente de la emisora. Lo extrañamos y qué bueno porque el país lo necesita hoy más que nunca. Los necesita. Un saludo especial a toda la audiencia de la Hora de la Verdad. Bueno, ¿Cómo se encuentra? doctor Uzcategui, nos encontramos confundidos, nos encontramos apesadumbrados de ver que la alcaldesa de Bogotá, que es según la Constitución Nacional la directora y responsable de la policía, resuelve que la policía incurrió en una masacre de 11 personas en el asesinato de que fueron víctimas, y entonces es la policía la culpable. Esto es inaudito, Sí. representante, y usted es de las pocas voces que se levantan en el país para protestar contra ese hecho insólito. Los que defienden la nación terminan siendo los que cometen las masacres. Vea pues usted. Estamos, no lo podemos creer, un informe de 182 páginas, lo hace el doctor Negret, que ahora termina siendo el relator candidato, porque nos deja esa joya de un informe tergiversado, parcializado, y ahora es candidato al Congreso. Entonces el tufillo político de ese informe no tiene duda. Como les digo, son 182 páginas, solamente le dedica 3 o 6 páginas a hablar de los actos de violencia contra los integrantes de la policía, que no se nos olvide que fueron atacados con ácido, que fueron quemados con gasolina, que una patrullera estuvo a punto de ser violada con su tonfa o con su bastón en una estación, y en un CAI también en medio de todos estos hechos del paro. Pero claro, lo circunscriben al 9 y 10 de septiembre del 2020, después de la situación tan lamentable que se presentó con el abogado Ordóñez, que ya por eso fue asesinado un uniformado, perdón, ya fue condenado un par de uniformados. Entonces, ¿por qué vienen a hablar de impunidad a menos de un año cuando ha habido una justicia que, a mi modo de ver, por correr, le quitan garantías judiciales a nuestros uniformados, que también tienen que recibir un debido proceso y unas garantías judiciales? Entonces, el tufillo político de ese informe es más que evidente, y si ustedes lo leen con detenimiento, es una lavada de manos completa de la alcaldesa, que según ella en esos 2 días la línea de mando la desconoció, las directrices que se daban desde el PMU, el puesto de mando unificado, no fueron tenidas en cuenta, y ahora sale a llorar como la pobre viejecita, porque aquí estamos acostumbrados en Colombia que cuando las cosas salen bien son gracias al líder civil, al dirigente y a la alcaldesa, pero cuando las cosas salen mal o hay algo que lamentar, es culpa del uniformado y culpa de la policía. Definitivamente, por el profesionalismo que tenemos de nuestra policía y de nuestras fuerzas militares, es que no han acabado con este país, porque muchos uniformados preferirían salir corriendo cuando no tienen una autoridad civil que los respalda. Aquí no tienen garantías judiciales, no tienen bienestar, no tienen reconocimiento, son estigmatizados, los queman con gasolina, los queman con ácido, y aún así continúan cumpliendo con su deber. Entonces ahí la alcaldesa está pintada, lavándose las manos, generando un documento que yo sí quiero buscar el sustento jurídico y legal de una relatoría que a qué viene al caso, con qué mandato funciona. ¿Acaso es un órgano internacional de justicia o de derechos humanos para que ahora salgan 5 señores firmando un documento y diciendo que hubo una masacre a manos de la Policía Nacional? Pero claro, ya van construyendo esa narrativa, porque aquí condenan a los policías no con fundamento en las pruebas, sino con fundamento en el contexto y las narrativas que ellos mismos construyen, y ahí nos van a generar una cantidad de demandas contra el Estado colombiano que en última las terminamos pagando los mismos ciudadanos con nuestros impuestos. Es que estos no son terceros o que vaya a responder el director general de la policía, somos los ciudadanos que, a punta de la ineptitud de una alcaldesa que no cumplió con su deber, ahora le echa la culpa a la policía, y terminamos los ciudadanos pagando los platos rotos de la ineptitud y la mediocridad de la primera autoridad de policía, que es la alcaldesa de Bogotá. Pero ella es especialista en lavarse las manos y ahora posa de pobre viejecita con lágrimas de cocodrilo, que yo sí confío que la ciudadanía de Bogotá y el país no le crean, porque ya sabemos cuál es el talante de ella.
Representante, doctor Fernando, uno siempre se pregunta por qué razón algunos, sobre todo estos señores de la izquierda, porque hay que decirlo, son los que gobiernan Medellín, Cali y Bogotá, porque estos señores de la izquierda deciden arropar a las primeras líneas muchas veces y darle la espalda a la Policía Nacional. Uno no entiende eso. ¿Por qué lloran unas víctimas, pero guardan silencio cuando masacran, cuando asesinan, cuando violan, cuando atacan con ácido, con papas bomba, con bombas Molotov a nuestra Policía Nacional? Si los derechos humanos son nuestra prioridad y como mandatarios los defendemos, no podemos defender los derechos humanos solamente de los que los que osan atacar a la fuerza pública, sino que también tenemos que defender los derechos humanos de la fuerza pública que están exponiendo su vida minuto a minuto para poder salvaguardar nuestros bienes, nuestros derechos, nuestra vida. Definitivamente es así. Yo lo interpreto, de Mar, por el simple hecho de que nuestros uniformados en Colombia no votan, no tienen vocería política ni representación propia y deberían hacerlo, sobre todo la policía, que es una fuerza de naturaleza civil. A ellos no los castran políticamente con el argumento que tienen una justicia especial, un régimen de salud especial, un régimen de seguridad social especial, y todo eso se lo han venido quitando. No tienen fuero militar o policial, porque eso ya es cosa del pasado. Ya no son 20 años para recibir una asignación de retiro, sino son 25 años, que son las mismas 1.300 semanas que tendría que cubrir cualquier trabajador ordinario. Les quitan sus beneficios salariales y demás, pero igualmente los dejan sin voto. Si usted cree que si la alcaldesa supiera que esos hombres y mujeres de la Policía Nacional, que son unos héroes, pudieran votar el próximo mayo o marzo por los candidatos de ella, ¿cree que los trataría como ropa de trabajo? Claro que no. Yo por eso el 16 de marzo, y me comprometo públicamente, no lo hago ahora porque pensarán que es un tema electoral ahora que ya arrancó la campaña al Congreso, pero el 16, una vez pase la campaña al Congreso del 13 de marzo, sí radicaré el proyecto para el voto, al menos de la Policía Nacional como fuerza de naturaleza civil, a ver si empiezan a atender los reclamos legítimos de ese sector de la sociedad. Si nos da miedo que nos conviertan los cuarteles militares en sedes de campaña, que por supuesto no puede suceder, porque hoy tenemos una fuerza pública democrática, pero en cualquier momento nos llega un señor de boina roja a cambiar las cosas y no nos puede convertir a nuestros militares y policías en peones de sus planes electorales, pero sí la policía, que es un grupo menor, estamos hablando de cerca de 140.000 integrantes, podríamos tener ese ejercicio de ver cómo recuperamos la naturaleza civil de la policía, pero no sacándola del Ministerio de Defensa, que es la gran propuesta de los sectores progresistas de este país, como si con eso se resolvieran las cosas, es devolviéndole su carácter de ciudadanos, y el carácter de ciudadano empieza por el voto, y creo yo que deberíamos remar en esa dirección, y ojalá en un futuro hacerlo extensivo a todos los integrantes de la fuerza pública, porque así sucede en los países del primer mundo y en los países de nuestra región. Nadie entiende cómo es que tenemos una fuerza pública completamente desvinculada de estos procesos, que son procesos ciudadanos ante todo. Y si definitivamente el país dice, mire, no es conveniente reconocerles ese derecho, bueno, pero ¿cuál es la contrapartida? ¿Dónde está el fuero penal que deben tener al ser ciudadanos considerados de otra categoría o de otra condición? ¿Dónde están los temas salariales? ¿Dónde están los temas de salud? ¿Dónde están los temas de reconocimiento público? Ayer estamos adoloridos, esta semana estamos otra vez de duelo porque 2 policías asesinados en un atentado terrorista en Cúcuta. Ya con eso son más de 162 integrantes de la fuerza pública asesinados este año, es decir, más de 160 familias que tienen un diciembre triste y lúgubre porque han perdido su ser querido, y este país con unos informes amañados, que salga el doctor Negret a decir que es que los policías por cuidar un pedazo de cemento se llevaron por delante ciudadanos indefensos. ¿Cuál pedazo de cemento? Es que un CAI no representa una obra de infraestructura, es la Constitución que están protegiendo nuestros uniformados, y el día que le vayan a quemar la casa o la empresa al señor Negret y que no haya un uniformado que lo defienda, va a decir también que es un pedazo de cemento. A ese extremo hemos llegado, estamos jugando con candela. Aquí va a haber un día en que nuestros uniformados se van a declarar de brazos caídos y no va a haber quien nos defienda del AMPA,
del narcotráfico, de los terroristas, de los otonieles o como les quieran llamar, y no va a haber democracia que salvar. Así que sí les hago un llamado muy respetuoso a los oyentes de la hora de la verdad, que son muchos e importantes. Tenemos que cerrar fila para lo que se nos viene. Estamos jugándonos la democracia entera y el futuro de nuestros hijos. Esto no es un juego. Se nos sube el señor de la P o cualquier otro progresista amañado que se quede al poder y ahí no habrá nada que defender y nos tocará salir corriendo. Saldrán los más ricos, pero los que somos clase media nos quedaremos aquí buscando comida entre la basura y ahí sí vamos a extrañar dónde está la policía, cómo es que no nos están defendiendo, por qué no hay institucionalidad, por qué no hay democracia, por qué no hay libertad de empresa, por qué no hay libertad de culto, si eso todo lo tenemos y lo consideramos eterno, pero es extremadamente frágil. Ahí estamos desde el Centro Democrático poniendo un grano de arena. Yo ya arranqué mi campaña y lo digo con mucho respeto ya que ustedes me habilitan estos micrófonos. Tenemos el equipo de la seguridad, defendemos esta bandera, nos oponemos a la legalización de la droga. La señora Claudia López nos tiene infestada Bogotá, cada esquina de Bogotá no solamente está llena de basura, llena de huecos, sino infestada de droga, porque no tiene una policía actuando, porque es una policía que no está respaldada para actuar, ni tiene las herramientas, porque la alcaldesa no le invierte un peso, ni le invierte una palabra de su discurso a apoyar a la fuerza pública, y por eso tenemos que pararnos firmes, y ahí estoy yo, excúsenme la publicidad política, pero con el número 105, tratando de continuar en la Cámara de Representantes, a ver si nuestra fuerza pública y la gran familia militar tiene esta pequeña voz que se tiene que sumar a muchas otras para defender esta institucionalidad, o insisto que el día de mañana tendremos mucho que lamentar, que no lloremos como retirados, como veteranos, como familia de la fuerza pública, lo que no supimos defender como ciudadanos en las urnas. Ellos ganan las encuestas, pero nosotros tenemos que ganar las elecciones porque son más, esa voz silenciosa que se expresó el 2 de octubre del 16, se tiene que expresar nuevamente el 13 de marzo del año entrante, así como en mayo y en junio en la segunda vuelta presidencial que seguramente habrá, que es una voz silenciosa pero mayoritaria, consciente, creyente, pro fuerza pública, pro vida, pro libre empresa, que tiene que manifestarse para proteger lo que tenemos, que no es perfecto, pero es un camino para lograr cosas mayores. Una pregunta que nadie ha hecho, pero que es importante que la hagamos. Es lamentable la muerte de estas 11 personas, si fue que ocurrió y que ocurrió en manos de la policía o como resultado de la reacción de la policía. ¿Pero reacción a qué? ¿Qué estaban haciendo estos ciudadanos cuando se produjo el choque que condujo a este desenlace fatal? ¿Eso lo dicen los informes? ¿Eso lo dicen los ministros? ¿Lo dice la vicepresidente? ¿Qué estaban haciendo esos ciudadanos cuando se produjo el choque con la policía? Exactamente, fueron más de 1.000 lesionados de nuestra fuerza pública en estos episodios de violencia que se circunscriben al 9 y 10 de septiembre y al resto del año y parte del 2021, como los ciudadanos lo recordamos. Es que aquí la gente tuvo miedo en sus hogares cuando se nos iban a meter a los conjuntos residenciales y como lo hicieron en muchos puntos del país. Si esos 1.000 uniformados hubieran actuado, respondido en legítima defensa, que es que están habilitados por la Constitución y la ley, hubiéramos tenido más de 1.000 muertes en esos hechos. Se nos presentan estos 11 o 14 casos que por supuesto son muy lamentables y hay que esclarecerlos en su totalidad, pero llevemos la discusión a las justas proporciones. Es que es muy fácil legislar o producir informes desde un escritorio en una cómoda oficina en Bogotá o donde la quieran tener, porque seguramente tienen muchas, pero quien está en la calle, quien enfrenta a un criminal encapuchado, con gasolina en mano, con bombas molotov, con armas de fuego, con armas blancas, hasta con ácido, doctor Fernando, es que esto es una tragedia nacional y aquí lo que nos están generando es otro episodio. Ahora ya no es el Palacio de Justicia que fue el caballito de batalla durante varias décadas para acabar con la imagen institucional de nuestro ejército, sino ahora es el caballito de batalla del 9S, porque ellos lo bautizan con nombres rimbombantes y tienen muy buenas
capacidades de comunicación. Ahora entonces el nuevo escenario del Palacio de Justicia ya no es el M-19 el que acabó con el Palacio, el pedazo de cemento, sino son los militares que en la retoma acabaron con todo lo que encontraron a su alrededor, según ellos. Aquí es exactamente lo mismo, la narrativa es ahora que son los señores uniformados quienes acribillaron a una población inerme y por eso ahora hablan de masacres. Pero claro, la alcaldesa, como en su momento el presidente de la República, tiene que lavarse anticipadamente las manos porque sabe que esto va a ser motivo de investigación hacia futuro en instancias nacionales e internacionales. Entonces saca ahora un informe de 182 páginas declarándose la más pulcra, la más diligente y la más capaz de todas, que no cumplió porque simplemente la autoridad no le respondió. Entonces vamos a ver, en esos 182 hojas que me las leí ayer con mucho detenimiento, le dedican un capítulo que violencia contra la fuerza pública. Son 6 tibias páginas donde no se dice mayor cosa, pero sí dejan en entredicho la actuación de nuestros uniformados, que por cierto ya 2 de ellos fueron condenados por el caso del abogado Ordóñez, que falleció o que fue asesinado según algunas versiones, pero ya tenemos gente respondiendo. Ojalá esas 2 personas hayan recibido las debidas garantías judiciales, porque de pronto por no quedarse 40 años en una cárcel prefieren reconocer anticipadamente unos cargos y pensar que hay futuro para ellos y para sus familias, pero sí hacerle un llamado entonces, como usted lo dice, al gobierno nacional, a nuestras autoridades, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Justicia, que se pongan de frente, porque es que no sigamos mandando a nuestros uniformados como carne de cañón, como si no fueran seres humanos con unas garantías que les son exigibles. Aquí seguimos mandándolos a erradicar manualmente coca, cuando aquí en Bogotá se está hablando de legalizar la droga. ¿Qué es esa desfachatez? O sea, es que es una insensibilidad no solamente institucional, sino también humana y de dignidad. ¿Cómo es que los tenemos perdiendo sus piernas y su tiempo y sus vidas enteras en esos territorios cuando podríamos estar asperjando con unos protocolos muy estrictos con glifosato, de tal manera que si vamos a controlar la droga lo hagamos de verdad o no salgamos a producir resultados parciales que no benefician a nadie y que sí están llevándose por delante la institucionalidad? Doctor José Jaime Uzcategui, qué placer escucharlo. Escuchar la voz de un patriota, escuchar la voz de un hombre que no tiene miedo para decir la verdad y para enfrentarla como es, con sus luces, con sus sombras, con todo lo que puede estar ocurriendo alrededor de estos hechos trágicos, pero contar la verdad completa. Estos son bandidos asaltando las instituciones, no dañando pedazos de cemento, sino dañando al país, hiriéndolo en el corazón. Y hay que defenderlo, y ¿quién lo va a defender si no es la Policía Nacional, a la que están acusando y a la que están maltratando de esta manera? Doctor Uzcategui, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Gracias, doctor Fernando, un gusto saludarlo con esa voz suya que es un faro moral para este país y que ha orientado la lucha de esta generación del 18 que usted llama tanto a seguir trabajando por Colombia, y lo seguiremos haciendo, así que cuenten con este ciudadano, con este soldado, con este policía sin uniforme que quiere trabajar por Colombia y trabajar por las familias de la fuerza pública. Un saludo muy especial y que tengan una bendecida semana. Número 105, ¿no? Sí, señor, sí, doctor Fernando, para la Cámara de Representantes Bogotá Centro Democrático. Muchas gracias. 105. Un número para considerar en el momento de depositar su voto. José Jaime Uzcategui, el gran defensor de las instituciones, de la policía, con sus luces y con sus sombras, con sus equivocaciones, con sus inmensos aciertos, con su voluntad de sacrificio, con su capacidad de servirle a la nación, que es lo que viene haciendo la Policía Nacional en todo el territorio nacional. José Jaime Uzcategui, representante a la Cámara del Centro Democrático por Bogotá, candidato en las próximas elecciones a ser reelegido